Junto a todo el equipo del canal de televisión del Poder Judicial les damos la bienvenida a este informativo. Los siguientes son los temas que tenemos preparados para usted en esta semana. La justicia ordena al Estado pagar millonaria indemnización a familiares de 2 víctimas del tsunami debido a falta de servicios. El ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama, fue nombrado hijo ilustre de Rancagua. Y la Corte Suprema dicta que guías médicas del Ministerio de Salud son lex artis para todos los trabajadores de recintos de salud. Los familiares de 2 de las víctimas que dejó el tsunami ocurrido en febrero del año 2010 recibirán una millonaria indemnización. Así lo confirmó el máximo tribunal que condenó al Estado de Chile. Ambos fallos establecen la falta de servicio y de emergencia por parte de las instituciones al no decretar alerta oportuna de maremoto en zonas costeras. La madrugada del 27 de febrero de 2010, un terremoto grado 8,8 azotó a gran parte del país. 521 personas murieron producto del sismo y del devastador tsunami que azotó la costa desde la 4ª a la 8ª región y el archipiélago de Juan Fernández. Los familiares de 2 de esas víctimas recibirán una indemnización por parte del Estado, ya que la Corte Suprema consideró que tanto la ONEMI como el CHOA no emitieron las alertas necesarias para resguardar a la población tal como era su deber. Esa organización tiene por finalidad justamente a cada uno de nosotros, entre otras cosas, su seguridad en cuanto a la sobrevivencia, supervivencia. Y por lo tanto, esa organización, esa estructura, el Estado, tiene como razón de ser el servir a cada uno de los ciudadanos. En la actitud del intendente, ¿ya?, quien valida una situación de falta de peligro, con lo que la gente sale y vuelve a la calle, y en la situación del Ministerio del Interior y del ONEMI, quienes, a pesar de existir todos los antecedentes claros para establecer una alerta de tsunami, de hecho la ONEMI la da, esta misma alerta es revocada. La falta de servicio del Estado de Chile y de los servicios de emergencias es el principal argumento de ambos fallos dictados por el máximo tribunal. Las instituciones no cumplieron con la obligación de decretar una alerta oportuna de maremoto en zonas costeras tras el sismo que afectó a la zona centro-sur de Chile. El ministro de la Corte Suprema, Carlos Cerda, comenta que el buen funcionamiento de los organismos estatales es parte de los derechos de los ciudadanos. Si el Estado no responde a ese que es tu derecho, no es eficiente en de la manera que debe darte estas protecciones, entonces se produce en ti una ausencia, un vacío en tu patrimonio social, que es parte de tu personalidad. La falta de servicio es la mala organización o el mal funcionamiento de un servicio público. Cuando este causa algún tipo de daño físico o psíquico a una persona, puede acudir a la justicia y entablar una acción judicial. En caso de ser acogida, será indemnizada por el perjuicio. La falta de servicio no solamente se manifiesta en estos casos, por ejemplo, también se manifiesta en ciertas ocasiones en que las municipalidades actúan tarde, y cualquier otro órgano de la administración, en caso, por ejemplo, de aceras en mal estado, calles en mal estado, etcétera. Es un estándar de conducta mínimo que se le exige a la administración pública. Emergencias, desastres y catástrofes naturales o provocadas por la acción humana son parte de los eventos donde la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública debe reaccionar. El fisco deberá pagar en total 140 millones a los familiares de las 2 víctimas fatales. Acompañado por autoridades judiciales y familiares, el ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama, fue nombrado hijo ilustre de Rancagua. Este reconocimiento es entregado a personas destacadas por aportar a su ciudad en temas sociales, culturales, deportivos o empresariales. Es un momento que reconoce una trayectoria judicial de más de 30 años que hoy lo tiene como ministro de la Corte Suprema. Rancagua, la ciudad que lo vio nacer hace 61 años, nombró como hijo ilustre a Manuel Valderrama. Acompañado por autoridades del Poder Judicial, parlamentarios de la zona, familiares y amigos, el abogado de la Universidad de Chile agradeció la distinción. Veo gente muy cercana, muy amiga, mi familia,
Y la verdad que estoy, para ser bien sincero, muy emocionado. Además recibió la medalla Manso de Velasco, gobernador de Chile que fundó la ciudad en 1743. Yo creo que la Corte va a recibir de una manera muy feliz este acontecimiento porque no es usual. Segundo, porque Manuel es una persona que reunía todos los requisitos para ello. Y tercero, porque nos pone en contacto con lo que es tanto la actitud de la Corte Suprema y del Poder Judicial de unirnos a la gente. Para él es tratar de solucionar un problema o apoyar a una persona, sea de escasos recursos, sea en la jerarquía que en el Poder Judicial muy inferior o superior, para él es exactamente igual y le da la misma importancia y la misma relevancia. El ministro recordó sus primeros pasos en la población Rancagua Norte. ¿Cómo olvidar las travesuras con la onda en el colegio, y romper ampolletas del alumbrado público? Esconderse de los cobradores del tren por no disponer de dinero para pagar el boleto de gastar, por haberlo gastado en golosinas. Menos mal, digo yo, que no existía la ley de responsabilidad penal adolescente, porque de seguro se nos iba a aplicar, ¿eh? Con una trayectoria en el sector público que comenzó en la Contraloría General de la República, Manuel Valderrama Rebolledo trabajó en la Dirección del Trabajo y posteriormente ejerció como juez de la misma materia. En Punta Arenas ejerció como juez civil, relator y ministro de la Corte de Apelaciones de esta ciudad. El 25 de enero de 2015 fue nombrado ministro de la Corte Suprema. Pero lo más importante porque producto de su capacidad, de su esfuerzo, de su ejemplo de vida, llega finalmente a ocupar un cargo en la excelentísima Corte Suprema. Y eso sin duda es un mérito reservado para muy pocos. Y por lo tanto creemos que en justicia correspondía hacer entrega de esta distinción. Un ministro de la Corte Suprema conocido por su amor por el deporte. Se le ha visto jugando en equipos de fútbol del Poder Judicial y participando activamente en maratones representando a la institución. Es un verdadero y sincero orgullo para todos los que formamos el foro de la región, tener a uno de los integrantes de ellos en el máximo tribunal como es la Corte Suprema. Y especialmente don Manuel Valderrama es una persona muy querida, muy cercana por el deporte y por otras actividades académicas que constantemente hace la Corte de Apelaciones en la ciudad de Rancagua. El ministro Valderrama es la tercera persona en ser nombrado hijo ilustre de Rancagua en los últimos 30 años. A comienzos de los 90, Chile vivía un proceso político de cambios y en Codelco estallaba un caso judicial sin precedentes. El ex operador de mercados futuros de la empresa estatal, Juan Pablo Dávila, recibió más de 12 millones de dólares en coimas por favorecer a un grupo de agentes de la Bolsa de Metales. Estos dineros ilícitos fueron recibidos entre los años 1991 y 1995, dando origen a lo que se conoció como el caso Dávila. Tras la vuelta a la democracia en Chile se vivió uno de los fraudes al fisco más grandes de la historia. La Corporación Nacional del Cobre, Codelco, sufrió más de 217 millones de dólares en pérdidas por operaciones a futuro que beneficiaron a un grupo de agentes de la Bolsa de Metales de Londres. La plana mayor de la estatal se dio cuenta que existían operaciones que no coincidían en los montos. Así estalló el denominado caso Dávila por Juan Pablo Dávila, único funcionario procesado por este ilícito. A comienzos de los 90, Chile vivía un proceso político de cambios y en Codelco explotó un caso judicial sin precedentes. El ex operador de mercados futuros de la empresa estatal, Juan Pablo Dávila, recibió más de 12 millones de dólares en coimas tras favorecer a 22 agentes bursátiles en compras que costaron 212 millones de dólares al Estado chileno. El 26 de enero de 1993, el presidente ejecutivo de Codelco, Alejandro Noemí, dio a conocer las nefastas cifras a raíz de estas operaciones en los mercados a futuro. Al establecer estos contratos, Dávila fijó un valor que era muy inferior al esperado del cobre a la época en la cual se señalaban y se pactaban estas operaciones a futuro. Y en segundo lugar,
muchas de estas operaciones, por no decir la gran mayoría, se concretaron fuera de aquellos límites de volúmenes y precios que establecía Codelco para este tipo de contratos. El 19 de marzo de 1994, Juan Pablo Dávila fue declarado reo por fraude al fisco. Ese mismo año comenzó la investigación del ministro en visita José Benquis, quien cuando asumió como titular en la Corte Suprema dejó en manos de Raimundo Díaz. Este finalmente dictó la sentencia de primera instancia el 18 de agosto de 1999, condenando a Juan Pablo Dávila Silva a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio por el delito de fraude al Estado perpetrado con ánimo de lucro. Juan Pablo Dávila había llegado a acuerdos con aquellos agentes de bolsa a través de los cuales hacía estas operaciones. Y estos acuerdos involucraban el pago de comisiones que se calculaban a partir de los valores que Codelco perdía. Y parte de estas comisiones terminaron en cuentas que tenía el propio Dávila en paraísos fiscales tales como las Islas Gran Caimán. El 16 de octubre de 2003, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la condena de primera instancia y además condenó a Juan Pablo Dávila como autor del delito de presentación de documento falso en causa criminal. Además, a Jimena Pradenas y Carmen Gloria Partarriu, también funcionarias de Codelco, como encubridoras del delito de negociación incompatible. Lo único que rechazó el Tribunal de Alzada fue que los dineros recibidos por Dávila significaran un delito tributario, ya que no tributaban en la época. La Corte de Apelaciones falló en esa línea, señalando que no podía ser condenado Dávila por un ilícito tributario en virtud que estos eran dineros ilícitos. La Corte Suprema revoca, pero señala que revoca solo porque no se ha acreditado en el expediente principal que los dineros eran ilícitos, cuestión que fue posterior. Es decir, también ahí se produjo un desfase en el tiempo. El abogado Cristian Espejo, defensor de Juan Pablo Dávila, presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema. El máximo tribunal rechazó el recurso y confirmó la sentencia. El 16 de octubre de 2006, la segunda sala, integrada por los ministros Alberto Chaguiniú, Rubén Ballesteros, Julio Torres y los abogados integrantes José Fernández y Óscar Herrera, confirmaron la condena a Juan Pablo Dávila Silva a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio como autor del delito de fraude al Estado, perpetrado con ánimo de lucro en perjuicio de Codelco. Luego de cumplir su condena, Juan Pablo Dávila salió en libertad. Un hombre acusado por el Ministerio Público de portar una bomba incendiaria fue absuelto de todo cargo, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago rectificara el fallo de primera instancia que estableció que no se pudo acreditar que la persona llevaba el artefacto explosivo. Un escenario donde los jueces siempre deben aplicar el principio ante la duda razonable, siempre se presume la inocencia. El hecho ocurrió el 11 de septiembre del 2016. Felipe Castro era parte de un grupo de 20 personas que estaba manifestándose. Barricadas y el lanzamiento de bombas Molotov hizo que Carabineros llegara al lugar. Castro fue detenido supuestamente portando uno de estos artefactos incendiarios y fue procesado por el delito de porte de bomba incendiaria. Sin embargo, rápidamente fue absuelto, ya que no se logró acreditar que el líquido que contenía en una botella en su poder fuera inflamable. El juez resuelve con la prueba que se produce durante la audiencia. Entonces, esa prueba que presenta el Ministerio Público, el tribunal tiene que valorarla racionalmente, es decir, asimilarla, observarla y sacar ciertas conclusiones. Y dentro de esas conclusiones, obviamente, está la posibilidad de estimar que tiene duda razonable. Es precisamente la duda razonable la que en este caso provocó la absolución. El artículo 340 del Código Procesal Penal establece que nadie puede ser condenado por un delito, mientras el tribunal que lo juzga tenga la convicción que el hecho ocurriera. Si esto no es así y no se acredita, el imputado es absuelto de ese cargo, es decir, queda libre de toda culpa. Si el juez tiene alguna duda respecto a esa participación, duda basada en la razón, el juez debe absolver. Y la razón principal es porque en nuestro sistema, y bueno, en todos los sistemas democráticos, rige el principio de inocencia. Es decir, una persona se le considera inocente mientras no exista una sentencia. No puede ser cualquier duda, no puede ser un capricho, sino que tiene que ser fundamentadamente
establecía que durante la tramitación de ese juicio oral, con la prueba que se ha vertido en el mismo, el tribunal ha adquirido esa duda. Además, en el derecho existe el principio, ante la duda siempre se presume la inocencia, por lo que la prueba entregada por el Ministerio Público debe acreditar para condenar. Toda la prueba que se rinda en juicio, el tribunal, cuando adopte la decisión, deberá fundamentar cuál ha sido aquella prueba que ha considerado el tribunal para fundamentar su decisión, por ejemplo, de condena. Y también deberá el tribunal fundamentar por qué no se hizo cargo de aquella otra prueba o otro material probatorio que fue descartado para tomar esa decisión. En este caso, solo vieron al imputado lanzando líquido inflamable a la barricada, por lo que al no existir prueba de que el hombre efectivamente portaba una bomba molotov, fue absuelto. Un fallo de la Corte Suprema confirmó que las guías médicas del Ministerio de Salud son considerados como lex artis para todos los trabajadores que se desempeñan en esta área. Esto quedó claro luego del caso de Paula Morales Cancino, quien demandó al hospital de Talca por una negligencia médica que le costó una necrosis, luego de ser mordida por una araña de rincón. El caso llegó a tribunales y en las dos primeras instancias fue rechazado porque el centro de salud aseguraba que no existía un protocolo para ese tipo de lesiones, un argumento que no fue acogido por el máximo tribunal. El 8 de noviembre de 2011, Paula Morales Cancino acudió al hospital de Talca tras haber sufrido la mordedura de una araña de rincón. El médico de turno la envió de regreso a su casa. Esto se repitió en los días siguientes y la paciente terminó con una necrosis en la pierna izquierda. El pasado 8 de agosto, la Corte Suprema aceptó un recurso de casación presentado por la defensa de Paula Morales, quien solicitó se le repare el mal que se le causó en el hospital de Talca. Es una mordedura accidental que se produce en general en extremidades superiores o inferiores y la araña muerde y en ese momento inocula el veneno que es el que produce el daño para el ser humano. El 23 de septiembre de 2016, la Corte de Apelaciones de Talca confirmó la sentencia del cuarto juzgado civil de la misma ciudad, quien negó la demanda de Morales porque no existía protocolo ministerial para el tratamiento de personas mordidas por araña de rincón, argumento que compartía la defensa de Tomás Barrueto, médico del hospital de Talca que trató a la paciente demandante. La defensa que tuvo el hospital de Talca y que en definitiva estuvo avalada por el Tribunal de Primera Instancia, avalada por la Corte de Apelaciones de Talca, está basada no en qué es lo que se entiende por lex artis, sino que en la existencia, la supuesta existencia o no, de protocolos ministeriales estrictos que indiquen paso a paso lo que se debe hacer frente a una picada de araña de rincón. En el caso del ejercicio de la profesión médica en servicios de salud pública, existe una serie de documentos llamados guías médicas que tienen las directrices emanadas desde el Ministerio de Salud para el tratamiento de las patologías. Sin embargo, en caso de que ésta no contenga todo lo necesitado para un tratamiento, el galeno debe actuar según la lex artis o ley del arte, que fija el adecuado desarrollo que deben asumir los profesionales a la hora de realizar su trabajo. Básicamente, si lo que pretendía el profesional médico era tener una instrucción estricta frente a un resultado y eso lo extrapoláramos a otro tipo de diagnóstico, el resultado sería bastante nefasto en términos de lo que es la atención al paciente, porque muchas veces el paciente acude a un centro médico no sabiendo lo que tiene. En el caso específico de la mordedura de una araña de rincón, la infectóloga y tesorera del Regional Metropolitano del Colegio Médico, María Paz Acuña, explica cómo debe ser el procedimiento para este tipo de patología. El procedimiento es primero observar u hospitalizar al paciente, ver el compromiso cutáneo, hacer tratamiento de este compromiso cutáneo que consiste principalmente en frío local, en mantener la extremidad en alto y también realizar algunos exámenes que nos permiten ver si hubo compromiso sistémico y según eso se categorizan los pacientes según riesgo para ver si es necesario hospitalizarlo o puede ser derivado a su hogar y luego evaluado a las 48 horas. Finalmente, la tercera sala de la Corte Suprema, compuesta por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Eknem, Carlos Aranguis, Andrea Muñoz y Carlos Cerda, dictaminó una sentencia de reemplazo para el caso de Paula Morales Cancino. El hospital de Talca deberá indemnizarla por 2,5 millones de pesos por cirugía plástica reconstructiva y 5 millones por daño moral debido a esta negligencia.
Según cifras del Ministerio Público, el cohecho fue el delito de corrupción con más imputados durante el año 2016. En este nuevo capítulo del Origen del Delito hablaremos sobre cómo esta figura delictual ha ido evolucionando durante la historia y cómo se sanciona actualmente. Según el artículo 248 del Código Penal, el cohecho es el que comete un funcionario público al solicitar o recibir un beneficio económico por realizar un acto abusando de su cargo. La definición del cohecho tiene que ver con aquella conducta del funcionario público en virtud de una dádiva económica para realizar los actos propios de su cargo, para omitir algún acto propio de su cargo o para realizarlo mal, o en los casos más graves, derechamente para cometer un delito funcionario. Su origen se remonta al derecho romano, donde esta práctica alcanzó una importante frecuencia. Los gobernantes crearon leyes que castigaban con la muerte el cohecho. La ley Servilia de Repetundis del año 111 a.C. modificó la pena capital por la pérdida de los derechos políticos. Posteriormente, evolucionó a multas y el destierro. Durante la Edad Media, el cohecho fue practicado principalmente por la Iglesia Católica y miembros de la corona. El castigo era una multa equivalente al doble del valor del daño y en los casos más graves, el destierro. Castigo que se mantuvo en Occidente durante la Revolución Francesa y la Ilustración, también en el Chile colonial regido por las leyes españolas. Tras la independencia y la promulgación del Código Penal en 1874, el cohecho se castigó con 61 días a 3 años de cárcel, multas y la inhabilidad para el funcionario de ejercer un cargo público. En caso de los particulares, este era sancionado como cómplice hasta 1999. En el código original, el cohecho estaba tratado de manera muy distinta como está tratado ahora. De hecho, era un delito de lesión del bien jurídico porque sancionaba al empleado público que consentía en cometer algún delito o en hacer su trabajo o hacerlo mal. Posteriormente, desde el año 1999, el delito se transformó en un delito de peligro porque se sanciona ya desde la mera oferta que hace el particular al funcionario público. Para la doctrina, el cohecho se distingue en dos grandes grupos: el cohecho pasivo, que es aquel que comete el funcionario público que pide o acepta una dádiva, y el cohecho activo, que es aquel que comete el particular cuando ofrece o consiente en dar una dádiva al empleado público. La lucha contra los delitos de corrupción llegó hasta la OCDE. El organismo internacional cuenta con diversos programas que buscan prevenir y penalizar el cohecho. Entre ellos se encuentra la Convención para combatir el cohecho, con 41 países firmantes, entre los cuales se encuentra Chile. Los ministros en causas de derechos humanos son los encargados de investigar y encabezar procesos judiciales relacionados con crímenes ocurridos durante la dictadura en Chile. En el año 2001, la Corte Suprema designó por primera vez jueces en Santiago y otras regiones del país para cumplir con este cargo. Un ministro en causas de derechos humanos es quien investiga crímenes cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. El cargo se creó con la primera querella que se presentó contra Augusto Pinochet el año 1998 y tiene como objetivo dar con el paradero de detenidos desaparecidos y encontrar los responsables de ejecuciones políticas. Esta figura pertenece a la justicia antigua, es decir, los ministros investigan las denuncias y si cuentan con antecedentes, someten a proceso a los presuntos responsables y son los encargados de fallar y condenar a quienes sean culpables de delitos de lesa humanidad. Actualmente son 12 los ministros designados para causas de derechos humanos, de los cuales 2 tienen dedicación exclusiva. Además, un ministro de la Corte Suprema es el coordinador y el responsable de sus nombramientos. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch, firmó un convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para desarrollar un programa de visitas internacionales al Poder Judicial. Esto y más se lo contamos en la agenda del presidente. Hasta la Corte Suprema llegó el ministro del Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández, con el fin de reunirse con la máxima autoridad judicial, Hugo Dolmetsch. Durante la audiencia abordaron lo ocurrido en la región de Los Ríos, donde 29 camiones fueron quemados por desconocidos. El gobierno le ha hecho ver la petición de que podamos contar con toda la cooperación del Poder Judicial para afrontar con todo el peso de la ley, con todo el peso del derecho,
esta contingencia. El ministro Hugo Dolmetsch recibió en su despacho al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, para suscribir un programa de estudiantes y docentes extranjeros quienes visitarán dependencias del Poder Judicial. El objetivo del convenio es compartir conocimientos en materia de acceso a la justicia. Nos parece que eso tiene una doble importancia. Por un lado, nuestros visitantes extranjeros conocen nuestra realidad judicial y por otro lado, nuestro Poder Judicial se enriquece con experiencias internacionales. De modo que me parece que es un camino de doble vía, lo cual nos tiene muy contentos. El presidente de la Corte Suprema asistió a la ceremonia con que el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago celebró 25 años. El ministro Dolmetsch destacó en su discurso la labor que cumple este centro. La unidad de arbitraje fue fundada en 1992 y ofrece servicios para la resolución de problemas nacionales e internacionales. Hasta la Iglesia Evangélica llegó el presidente de la Corte Suprema en el marco de la investigación hecha por el obispo del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas, Eduardo Durán. El ministro Dolmetsch expuso sobre la seguridad pública y la actual situación en que se encuentra el sistema carcelario de nuestro país ante los obispos evangélicos. Inmediatamente que recibí la invitación la acepté, porque lo hago con mucho agrado. Y lo he hecho con mucho agrado porque también quería yo expresarles mi reconocimiento y agradecimiento por lo que hacen, ¿no? Y lo hacen desde hace muchos años. Yo desde que conozco la comunidad evangélica es la más cercana a la gente que está en las cárceles. Hemos constatado que a través del tiempo, antes de que fuera también presidente de la Corte Suprema, él ha tenido siempre muy buenas relaciones con la Iglesia Evangélica. Además también el hecho de que él conoce la realidad penitenciaria. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, participó en el Encuentro Nacional de Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local. Esta institución no forma parte del Poder Judicial, ya que depende de los municipios, pero comparte objetivos como la persecución de delitos. En la actividad estuvieron presentes la presidenta de la Asociación de Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local, Claudia Díaz, y la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Silvia Pizarro. En el Salón de Acuerdos de la Corte Suprema, el presidente Hugo Dolmetsch y el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, firmaron el plan de retiro de los funcionarios del Poder Judicial. El convenio busca promover el retiro voluntario de los funcionarios judiciales para una modernización de los procedimientos. Estamos muy contentos de lograr esto porque para nosotros es un tremendo logro en el sentido de que necesitamos que nuestros funcionarios se estimulen al retiro y puedan seguir con sus vidas y agradecerles su aporte. Es muy importante porque esto es parte de los planes de gobierno sobre incentivos. Hemos tenido ya planes de incentivo en varias partes y el Poder Judicial no había estado adscrito a esto. Esto implica 1.750 cupos en 7 años y que es muy importante porque facilita primero el retiro, le da tiraje a la chimenea en las instituciones públicas, que es muy importante que la gente pueda ir subiendo de puestos. El plan se incorporará en un proyecto de ley que será ingresado al Congreso durante este año. En dependencias del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y del Juzgado de Garantía de Coyhaique se realizó un ejercicio de simulacro de emergencia de evacuación. Esta iniciativa busca que los funcionarios judiciales, usuarios, imputados, intervinientes y gendarmería estén preparados y sepan reaccionar ante una emergencia. Este ejercicio permite verificar primero aquellos puntos críticos que deben ser subsanados, ojalá pronto, y cuáles son los eventuales inconvenientes que está presentando la evacuación que tenemos prevista dentro de nuestro plan de emergencia. La verdad es que estos ejercicios vienen ocurriendo hace mucho rato con el tema de todos los edificios, de poder mantener las vías de acceso expedita para una salida de emergencia. Y la verdad es las cosas que hemos tenido una buena llegada con respecto a esto acá, por lo menos, que es primera vez que se hace en el Tribunal Oral, junto con el Juzgado de Garantía. La actividad fue apoyada por la ONEMI, bomberos, carabineros y el SAMU. Ponemos fin a la presente edición de este noticiero del canal del Poder Judicial. Los invitamos, como siempre, a visitar nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl, pero también todas las plataformas digitales en las que estamos en contacto a diario con ustedes. Que estén muy bien y nos vemos en una nueva edición.